Buenos días, Grace Baptist Church. Dios le bendiga a todos en esta mañana. Espero que estén bien. En esta mañana vamos a seguir mirando a Primera de Pedro, capítulo 1. Si se acuerdan, comenzamos con un sermón ya en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. En esta mañana, Dios mediante, vamos a ver versículos 3 al 12. Entonces voy a leer la palabra para nosotros, voy a orar para nosotros y comenzamos la prédica. Voy a leer de la Reina Valera. Así que escuchen la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 12. Y dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciados por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos. Santísimo Padre, gracias, Señor, te damos por un día más de vida. Gracias, Señor, por darnos aliento en esta mañana para poder escuchar tu palabra ser predicada. Pedimos, Señor, en este momento que uses a tu palabra para edificar y ministrar y fortalecer a tu pueblo. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo me dé el poder, Señor, que me ayude a enfocarme, Señor, para el beneficio de tu iglesia. Y en todo pedimos que Cristo sea glorificado. Pedimos esto en su nombre. Amén. El infierno comienza cuando se acaba la esperanza. Yo leí ese refrán mientras estudiaba para este sermón. Y claro, es demasiado simple ese refrán. El infierno es mucho peor que simplemente perder esperanza. Pero eso dicho, el refrán comunica muy bien lo difícil que la vida puede ser cuando uno pierde esperanza. La pérdida de esperanza puede llevarnos a sentir una desesperación. Y cuando sentimos desesperación, comenzamos a perder la fuerza para seguir hacia adelante. Perdemos la fuerza quizás hasta para buscar a Dios por medio de leer la palabra o la oración. Perdemos la fuerza para luchar contra el pecado y quizás perdemos la fuerza hasta salir de la cama en la mañana. Yo creo que muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en que la esperanza es necesario, especialmente cuando uno está pasando por tiempos difíciles. Pero aquí hay una pregunta que hay que considerar. ¿En qué debe estar nuestra esperanza? Porque si la esperanza realmente es necesario para nosotros atravesar tiempos difíciles, entonces lo que sea en que está nuestra esperanza tiene que ser algo que es constante. Algo que no va a vacilar. Algo que nos sobreviva a nosotros. Porque de hacer lo contrario es perder la esperanza y exponernos de nuevo a la desesperación y a la frustración. Y parece que Pedro entendía eso.
Él entendía la importancia de la esperanza en la vida del creyente. Y también Pedro entendía que era muy importante en qué el creyente pone su esperanza. Después de acordarles a los creyentes a quien escribió esta carta, en los versículos 1 y 2, en esos versículos Él acordó a ellos que son hijos de Dios, que fueron escogidos por Dios y que ellos son peregrinos en esta tierra, que este mundo simplemente es su hogar para un tiempo temporero. Él les acordó de su identidad. Después de eso vemos en el pasaje de hoy que Pedro les asegura a ellos que ellos pueden atravesar pruebas y sufrimiento por la esperanza que ellos tienen en su Señor Jesucristo. Entonces, al mirar a estos versículos en esta mañana, mi meta es comunicar 3 puntos y son los siguientes. Primero, que los creyentes pueden regocijarse en medio de las pruebas porque su salvación y herencia están seguras. Segundo, veremos que los creyentes pueden regocijarse en medio de las pruebas porque ellos son temporeros y tienen propósitos. Y por último, en esta mañana, Dios mediante, veremos que los creyentes deben regocijarse en su salvación porque es más grandiosa de lo que los profetas del Antiguo Testamento se imaginaban y aún de lo que los ángeles se imaginaban. Entonces vamos al primer punto en esta mañana. Primer punto. Los creyentes pueden regocijarse en las pruebas porque su salvación y herencia están seguras. Después de bendecir al Dios Padre y después de declarar que Jesús es el Señor, Pedro escribe algo maravilloso en el versículo 3. Él escribe lo siguiente: que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay tanto en estas pocas palabras, hermanos. Estas palabras se están goteando de amor y gracia. Hay tanto aquí. Primero veremos que Pedro escribe que el Señor nos hizo renacer de nuevo. Es Dios quien nos hace a nosotros nacer de nuevo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26, vemos que es el Señor quien otorga fe que lleva a las personas al arrepentimiento. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, vemos que es Dios mismo quien remueve corazones de piedra y los cambia por corazones de carne. Y Dios mismo es el que pone el Espíritu Santo dentro de las personas. Y Pedro, él sabe esto, él conoce estas verdades y nos está acordando él le está acordando a estos creyentes a quien escribe, pero también a nosotros por medio de la palabra, que nuestra salvación es por gracia. Nosotros somos salvos, nosotros nacimos de nuevo porque Dios en su amor y por su misericordia hacia nosotros, por medio de Jesucristo, le plació salvarnos. Todo es por gracia. Y vean para qué nacemos de nuevo. Aquí Pedro escribe que nosotros nacemos de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, una vez que somos salvos, nosotros nos convertimos en un pueblo que tienen una esperanza viva. Y nuestra esperanza de vida eterna es real y vive porque Jesús está vivo y está de lo más bien en el cielo a la mano derecha del Padre. Pedro le estaba recordando a sus lectores que su esperanza no estaba en un simple maestro que vivió por unos años y después murió. Su esperanza no estaba en un profeta que se creía importante y se ganó unos seguidores y ya, murió y se acabó, nadie sabe más de él. Ni siquiera su esperanza estaba en un hombre que vivió una vida moral y es un buen ejemplo para nosotros, aunque eso sí es verdad de Jesús, pero Jesús es mucho más que un simple ejemplo. Pedro les acuerda a ellos
Y el Señor nos acuerda a nosotros en esta mañana que su esperanza y nuestra esperanza está en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien se levantó de la tumba, hermanos. Nuestra esperanza está en un Dios vivo. Nosotros sabemos que tenemos una esperanza viva porque nuestro Salvador vive. Nuestro Dios vive. Y como nosotros sabemos que Jesús está vivo, podemos tener la certeza de que nuestra esperanza en Él no está mal puesta. Que estamos poniendo nuestra esperanza donde la tenemos que poner. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas decir, ay, hay que tener esperanza, uno tiene que esperar que las cosas salen bien? Muchas veces a mí me dan ganas de preguntarles, ¿pero en qué está tu esperanza? Dices eso, que uno tiene que tener esperanza, pero ¿en qué está tu esperanza? Porque si tu esperanza no está en algo que vale la pena, algo que va a perdurar, entonces lo que estás diciendo simplemente son palabras. Pero esa esperanza realmente no es esperanza, porque no está puesto en nada real, no está puesto en nada que perdura. Entonces, Pedro entendía eso y él sabe que para los cristianos eso no es el caso. Los cristianos, los que estamos en Cristo, nuestra esperanza está en el Dios vivo, el Dios que reina sobre todo el universo. Está en el Salvador, quien se levantó de la tumba, quien conquistó a la muerte. Entonces, si estás viendo este video en esta mañana y no eres un cristiano y su esperanza no estás en Jesús, entonces te quiero animar en este momento que te arrepientes de tu pecado y que corras a donde Él. Puedes poner tu fe en Él en este día. Cree el Evangelio, cree que Él vivió una vida perfecta, nunca pecó. Y aún así, estando sin pecado, Él murió en la cruz, no por su pecado, sino por nuestro pecado. Y se levantó de la tumba. Cree ese mensaje. Arrepiéntete y corre a donde Jesús. Y cuando te arrepientes de tus pecados y clamas a Él y Él te salva a ti, entonces ya tu esperanza está en algo que va a durar para siempre. Ya tu esperanza está en algo que realmente te puede sostener. Entonces, seguimos aquí. Veamos cómo Pedro quería asegurar también a estos creyentes que nuestra salvación no simplemente comienza con el Señor. No solamente Dios es el que nos hace renacer de nuevo, pero Pedro también comunica aquí que es el Señor mismo quien nos guarda hasta el final. Que el Señor nos salva, pero también es el Señor quien nos sostiene, nos guarda. Refiriéndose a los creyentes a quien está escribiendo, vean lo que Pedro escribe aquí en el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, eso es una verdad maravillosa. Que nosotros, creyentes, los que estamos en Cristo, nosotros estamos siendo guardados por el mismo poder de Dios. Dios mismo, por su poder, nos está guardando para nuestra salvación. Ahora, hay algo importante que debemos notar aquí. La palabra que se usa en el texto original para guardar es una palabra que se usaba muy a menudo cuando se hablaba o se escribía de cosas militares, de guerra. Y esa palabra se podría usar de diferentes formas. Se podría usar como para uno guardarse de ataque de un enemigo, de fuerzas externas. Pero también esa palabra se podría usar como para guardar en un sentido de que uno no se puede escapar, como paredes bien altos para así proteger a una ciudad o quizás una prisión que es bien difícil salir. Si uno se quiere guardar ahí, no se puede salir. Parece que tiene un doble propósito. Entonces, lo que Pedro está comunicando aquí entonces, porque él usó esa palabra con una intención, él está diciendo que Dios nos puede guardar de las tentaciones que vienen desde afuera. Que Él nos puede guardar de perder la esperanza porque estamos pasando por situaciones difíciles o circunstancias difíciles o pandemias.
pero también Dios nos puede guardar del pecado que mora en nuestro corazón. También nos puede guardar de nuestra propia carne que a veces desea hacer lo malo. Por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios nos puede guardar de nosotros mismos. En ambos casos, es el Señor mismo quien nos guarda para así asegurar que nosotros podamos recibir la salvación que Él ha preparado para nosotros. Es por la misericordia de Dios y el poder de Dios, como vemos en el versículo 9, que nosotros vamos a obtener el fin de nuestra fe. Véanlo, que se escribe como que ya es una seguridad, es una verdad. Vamos a obtener el fin de nuestra fe. ¿Y cuál es ese fin? Es la salvación de nuestras almas. El Señor nos guarda por su propio poder para asegurar que nosotros vamos a recibir la salvación de vuestras almas. Qué lindo es eso, hermanos. Y vean rápidamente que nuestra salvación, aunque va a ser revelada en los tiempos postreros, cuando Cristo vuelve a juzgar el mundo, a los vivos y a los muertos, veamos aquí que está lista ya, que ya está preparada ahora, porque ya Cristo la aseguró para nosotros, ya es seguro. Va a ser revelada en los postreros tiempos, pero la tenemos ya, es seguro ya. Antes de comenzar a hablar un poquito de por qué Pedro le está comunicando esto a sus lectores, hay algo importante que tenemos que ver sobre la salvación. Vean que la salvación no simplemente es la salvación de nuestras almas, aunque no es menos de eso. Y tampoco la salvación simplemente es el gozo que sentimos en esta vida y el gozo que sentimos al saber que andamos con Dios ahora en este mundo, aunque también eso es parte de la salvación. Pero aquí Pedro nos comunica que nuestra salvación también incluye una herencia. Y como el Señor nos guarda a nosotros por medio de su propio poder, por medio de la fe, Él también guarda nuestra herencia para nosotros. Asegura a nosotros mismos y asegura a nuestra herencia. Nosotros no solamente somos salvados para una esperanza viva, pero como leemos en el versículo 4, también somos salvados para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Y cuál es esa herencia? Bueno, primeramente tenemos que saber que nuestra herencia, el componente más importante de nuestra herencia es Dios mismo. Leamos en Revelación 21, versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Después que nosotros somos levantados con cuerpos glorificados, lo cual es otro elemento de nuestra herencia, hermanos, nosotros ganamos a Dios mismo. El lugar donde nosotros vamos a morar es en su propia presencia. Entonces, cada dificultad por lo cual hemos pasado o que vamos a pasar, cada prueba que nosotros vamos a atravesar, se va a ver tan pequeño comparado con la gloria de Dios que vamos a tener delante de nosotros para toda la eternidad. Y allá no va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte, no va a haber más dolor ni más sufrimiento, no va a haber más hambre, no va a haber más necesidad. Vamos a tener todo lo que necesitamos porque vamos a tener al Señor mismo allí delante de nosotros, morando con nosotros para siempre. Hermanos, esa herencia está garantizada ya para nosotros.
Dios mismo la está protegiendo para nosotros. Eso es lo que Pedro está escribiendo aquí. Y va a ser perfecta. Va a estar inmaculada porque Dios mismo la está guardando por su propio poder. Entonces, ahora volvemos a lo que mencioné. ¿Por qué Pedro está comunicando esto a los creyentes a quien escribió? ¿Cómo esto nos aplica a nosotros en este día? Es sencillo. Pedro sabía que la esperanza que nosotros obtenemos por medio de la salvación que tenemos en Cristo, esa esperanza es suficiente para ayudar a nosotros a atravesar pruebas y sufrimiento. Esa esperanza nos puede sostener en medio de pruebas y sufrimiento. Ahora, los creyentes a quien Pedro escribía, ellos estaban sufriendo persecución y opresión. Entonces, nosotros no estamos sufriendo esto aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, por lo menos todavía no. Pero sí nos aplica como quiera, porque sea persecución o opresión, sigue siendo prueba lo que nosotros estamos pasando. Entonces, nosotros podemos regocijarnos en medio de las pruebas y en medio de los tiempos difíciles. Nosotros podemos seguir bendiciendo el nombre de Dios cuando estamos en medio de tribulación, porque sabemos que nuestra esperanza está en Cristo, quien resucitó de la tumba, está en un Dios quien se levantó de los muertos, está en un Dios que vive. Y ese Dios que vive nos está sosteniendo por su propio poder, con su propio poder. Y nosotros sabemos que vamos a sufrir en esta vida. Nosotros vamos a pasar por pruebas y tiempos difíciles. Muchos de nosotros la estamos pasando ahora. Bueno, yo diría que todos los estamos pasando de una forma u otra ahora. Algunos peores que otros. Pero es difícil y duele. Pero hermanos, Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 18, que el sufrimiento, las pruebas que nosotros vamos a sufrir en estos tiempos no se pueden comparar con la gloria que se nos va a revelar cuando Cristo venga. Vamos a acordarnos que vamos a estar en la presencia de Dios, adorándolo con nuestros hermanos y hermanas en la fe. No solamente los que conocemos ahora, pero los hermanos y hermanas que han vivido a través de toda la historia. Vamos a estar todos juntos adorando al Señor y no nos va a hacer falta nada. Vamos a experimentar un gozo perfecto, salud perfecto, una paz perfecta, porque Dios mismo va a estar con nosotros. Esa es nuestra esperanza y está garantizada porque Dios mismo la está guardando. Esa herencia la está guardando para nosotros, hermanos. En escribir esto, en preparar este sermón, no pudo dejar de pensar en Job. Job, él pasó por un tiempo bien difícil. En el mismo día, él se enteró que se murieron sus hijos y que también perdió su fortuna. En el mismo día. Pero en medio de tanto sufrimiento, de tanto dolor, en medio de esa prueba, Job pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y él no pecó contra Dios, no acusó al Señor de hacer lo malo. Hermanos, por la esperanza que nosotros tenemos en Jesús, y por la certeza que nosotros tenemos en la salvación que nos espera, mi oración es que Dios, por su gracia, nos ayuda a nosotros, Grace Baptist Church, a ser un pueblo que puede decir que Jehová dio, que Jehová quitó, pero pase lo que pase, bendito sea el nombre de Jehová. Vamos a orar para que podamos ser un pueblo así, hermanos. Porque la esperanza que tenemos nos puede sostener. El Dios que tenemos nos sostiene, hermanos. Y puede ser que tengamos que decir esas palabras con la cara llena de lágrimas y con un dolor en el pecho porque estamos en el piso tirado de tanto dolor. Pero aún así podemos decir esas palabras.
Podemos decirlo porque sabemos que su gracia es suficiente y que su esperanza y su poder nos puede sostener. Entonces, la esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza viva y es suficiente para ayudarnos a seguir hacia adelante. Es suficiente para ayudarnos para vivir para la gloria de Dios, para cantar alabanzas a su nombre, porque sabemos que un día todo por lo que hemos pasado se va a ver como se va a ver pequeño comparado con la gloria de Dios y comparado con lo que es vivir en la presencia de Dios para toda la eternidad. Y cuando nosotros llegamos, porque no somos perfectos, somos débiles, somos hechos de carne y hueso, cuando llegamos en esos puntos, a veces hay momentos que nos sentimos que ya no podemos más. Sabemos estas verdades, conocemos la palabra de Dios, oramos, pero aún así hay momentos en que nosotros nos sentimos, Señor, ya no puedo más. Hermanos, en esos momentos aún podemos regocijar, porque Dios mismo nos sostiene a nosotros por su poder. Él mismo se va a asegurar de que vamos a perseverar. Amén. Amén. Porque estoy aquí solo. Pero seguimos. Vamos a ver otra razón por la cual podemos regocijar en medio de las pruebas. El segundo punto en esta mañana. Veremos aquí que los creyentes pueden regocijarse en medio de las pruebas porque ellos son temporeros y tienen propósito. Los creyentes pueden regocijarse en medio de las pruebas porque son temporeros y tienen propósito. Después de hablar de la esperanza viva que tenemos en Jesús, Pedro dice lo siguiente en versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En estos versículos 6 y 7 vemos que Pedro habla de las pruebas de tal forma de que ellos tienen un propósito y es porque los tienen. Eso es una verdad bíblica. Las pruebas cumplen un propósito en nuestras vidas. Ellos sirven para algo. Dios los usa para nuestro bien y para su gloria. El Señor no permite pruebas en nuestras vidas porque Él es un Dios rencoroso. No, no es así para nada. Es un Dios de amor, es un Dios sabio. Él sabe lo que está haciendo. El Señor usa las pruebas en nuestras vidas porque Él quiere moldear nuestro carácter o porque Él quiere que nosotros crezcamos, que maduramos en nuestra fe. Y aquí Pedro, Él nos comunica varias cosas de las pruebas. ¿Qué nos comunica? Bueno, primero, Él nos comunica aquí, vean como Él dice, aunque ahora por un poco de tiempo. En otras palabras, que las pruebas son temporeros, aunque ahora por un poco de tiempo. Muchos de nosotros entendemos esto. Podemos acordarnos de diferentes momentos en nuestras vidas donde pasamos por pruebas o tiempos difíciles y simplemente duraron unos días o semanas, quizás unos meses, pero fue por un tiempo corto. Fue un tiempo temporero. En la vida hay altas y hay bajas. Eso es parte de. Ahora, es posible que para algunos de nosotros las pruebas que estamos atravesando nos duren toda la vida. Y esto es importante acordarnos. Si eso es la verdad para ti, esto es lo que tienes que acordar. Comparado con la esperanza de salvación que tenemos, lo cual es eterno. Nuestras pruebas en esta vida siguen siendo temporeros. Aunque nos duren toda la vida, nuestra vida de 40, 50, 60, 80 años comparado con la eternidad es temporero. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un pueblo que tienen la mente en las cosas de arriba. Como Pedro escribió aquí, nuestra esperanza es una esperanza viva. Entonces no importa los difíciles que son las pruebas
y yo sé que a veces son difíciles y duele, no se van a extender después de esta vida por nuestra esperanza en Jesús. Pedro también comunica aquí que las pruebas que vamos a atravesar son varias, son pruebas diferentes. Se van a ver diferentes de un individuo a otro, pero aún en nuestras propias vidas, en este mes mi prueba es A y en el otro mes es B, es diferente. Son diferentes pruebas que Dios usa en nuestras vidas para moldearnos, para ayudarnos a madurar. Puede ser que por un tiempo es una situación económica y en otro tiempo es que nos tenemos que encerrar en nuestras casas por 6 semanas y no sabemos cuánto más va a durar este tiempo. Eso puede ser una prueba que Dios usa para nosotros. Pero realmente, hermanos, esto me anima a mí, porque lo que esto comunica es que el Señor no simplemente usa un tipo de prueba. Dios no simplemente usa las pruebas que se consideran muy, muy duras y las cosas que son pequeñas, pues no, Él no está a control de ellas y Él no la usa para nuestro bien y para su gloria. No, no importa qué tipo de prueba es, lo grande o lo pequeño, lo doloroso o no duele tanto, pero sigue siendo incordio. No importa, Dios usa a todas las pruebas para bien. Él se asegura de que todos obran para bien para los que aman al Señor. Él es soberano sobre todas ellas. Ninguno, sea grande o pequeño, le sorprende a Él. Pedro también nos muestra aquí que las pruebas a veces son necesarias. Eso quiere decir entonces que tienen un propósito. ¿Y cuál es uno de esos propósitos que vemos aquí en el texto? Vemos aquí que uno de los propósitos de las pruebas es purificar nuestra fe. Como el oro que se purifica al someterlo al fuego, en el fuego se purifica y se prueba si es un oro real o no. El Señor usa a las pruebas para que nosotros mismos y también las personas que nos rodeen pueden ver que nuestra fe es una fe genuina, que es una fe que tiene esperanza. Y si nosotros comenzamos a tambalear en nuestra fe, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los tiempos difíciles, si nosotros comenzamos a dudar de Dios y de dudar de su palabra, entonces eso quiere decir que esa prueba está cumpliendo uno de sus propósitos en nuestra vida. Esa prueba nos está mostrando a nosotros que puede ser que en ese momento dado nuestra esperanza no está en Jesús. Nuestra esperanza está en otra cosa. Y como está en otra cosa, cuando viene la prueba, no podemos tolerarlo. Porque no estamos enfocados en Cristo, no estamos pensando en que Dios mismo nos está sosteniendo, que Dios tiene propósito. Nuestra esperanza está en otra cosa. Y muestra en ese momento que nuestra fe no es una fe madura, que no es una fe pura y tiene que ser purificada. Es por eso que podemos decir que Pedro está comunicando aquí que las pruebas son necesarias, que ellos son necesarias porque ellos exponen nuestros corazones y nos obligan a decidir si nos vamos a arrepentir y creer en Dios, que nos vamos a humillar delante de Él, confesar nuestro pecado y decir, Señor, en medio de esta prueba voy a confiar en ti. Voy a poner mi esperanza en ti, pase lo que pase. Nos obliga a hacer eso o nos obliga a quizás decidir que no vamos a poder seguir obedeciendo a Dios porque es demasiado difícil y no vale la pena y no puedo más y me voy. Todo ese proceso es un proceso de crecimiento, es un proceso de purificación y todos nosotros la vamos a atravesar. Porque Dios las usa para moldear nuestro carácter y para fortalecer nuestra fe. Y si escuchaste lo que te acabé de decir hace un momento, de que puede ser que haya alguien que diga, no puedo seguir obedeciendo a Dios en medio de esta prueba, me voy, le voy a dar mi espalda al Señor. En ese momento, hermano, la prueba también está cumpliendo su propósito. Está probando que la fe de esa persona no es una fe genuina. Eso también podría suceder
Puede ser que las pruebas sirven para demostrar a un individuo y a los que lo están mirando que realmente no es un creyente. Vemos esto en la parábola de la semilla. Cuando la semilla cae sobre la roca, es recibida con gozo. Pero cuando vienen las persecuciones y tribulaciones, se va, se cae, no sigue creciendo, no da fruto. Entonces, ese resultado, o eso es un posible resultado de las pruebas en nuestras vidas. Pero para los que somos creyentes, para los que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que somos del Señor, acuérdate, Dios mismo nos está guardando a nosotros. Y las pruebas, Él las usa en nuestras vidas para ayudarnos a madurarnos, para formarnos, para hacernos más como su Hijo. Y para que nuestro amor hacia Él crezca y nuestra confianza en Él crezca. ¿Y cuál es la meta final para todo esto? Versículo 7. La meta final es que nuestra fe puede resultar en la gloria y honra de Jesús cuando Él venga. Nuestra fe, lo cual va a perdurar aún más allá que el oro, porque el oro se va con este mundo, pero nuestra fe dura para siempre y nuestra fe va a resultar en que Cristo sea honrado y glorificado. Y nosotros vamos a ser glorificados con Él como coherederos. Y nosotros vamos a recibir nuestra herencia cuando Él venga. Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí? Pedro escribió esto para que creyentes pudieran ver que su sufrimiento, las pruebas que están pasando, ellos son una oportunidad para madurar en la fe. Que una vez su esperanza estaba firme en Cristo, una vez eso es así, las pruebas ya no son una amenaza para la fe. Si mi fe está en Cristo, las pruebas no son una amenaza para mi fe en Dios. No, ahí en ese momento, como estoy firme en el Señor, por el poder de Dios y su gracia, cuando vengan las pruebas, yo puedo verlas y pensar, ok, Señor, tú quieres hacer algo en mí. Tú quieres purificar mi fe. Tú quieres ayudarme a ver que mi fe es una fe genuina. Comenzamos a ver las pruebas y las dificultades, las circunstancias que duelen. Comenzamos a verlas como oportunidades para crecer en nuestra fe. Y queremos ir a Dios en esos momentos y queremos que el Señor sea glorificado en nuestras vidas en esos tiempos difíciles. Comenzamos a orar algo así: Señor, aquí está pasando esto, es difícil, pero ayúdame a honrarte en medio de estas circunstancias para que tú seas honrado y glorificado en mi vida. Y así cuando otros vean cómo estoy respondiendo a esto, los puedo llevar a ti. Puedo hablarles de ti. Tú ves cómo cambia nuestra perspectiva. Ya no se trata de, ay de mí, qué difícil, ay otra vez. No, ya no respondemos así, sino que los vemos como oportunidades para crecer. Y es por esto que Dios permite que las pruebas vengan tan y tan a menudo. ¿Verdad que se siente así? Como que un día es esto y mañana es otro. Sentimos que siempre están llegando, pero es porque nosotros somos obras en progreso. El Señor nos ama tanto que no nos va a dejar como nos encontramos ahora mismo. Nos ama tanto que Él quiere seguir obrando en nosotros. Él quiere seguir formándonos. Y hermanos, vamos a aceptar la realidad. Yo sé que esto es verdad para mí. No siempre vamos a atravesar las pruebas de una forma que aún glorifica a Dios. Van a haber momentos que no respondemos bien, que no oramos así como me vieron hacer hace un momento. ¿Y saben qué? Está bien, hay gracia, hay gracia. Dios sabe que necesitamos gracia. Entonces, en esos momentos cuando no respondemos bien, vamos a aún así aprender de ellos. Vamos a arrepentirnos y vamos a pedir al Señor que nos ayude la próxima vez a no responder de esa forma. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ver las pruebas como oportunidades para crecer y para glorificarlo a Él. Vamos a pedir al Espíritu Santo la próxima vez que venga una prueba que
que no me quiero responder como la última vez. Señor, ayúdame. Podemos aprender de ellas aún cuando no respondemos como debemos responder. Vamos también a pedir al Señor que Él aumente nuestro amor hacia Él. Que en medio de las pruebas, en medio de los tiempos difíciles, podamos amarlo más. ¿Por qué digo eso? Vean lo que Pedro escribe aquí en versículos 8 y 9. Él le dice a esos creyentes: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Su amor y confianza en el Señor no dependía de lo que ellos podían ver, porque lo único que ellos podían ver eran sus pruebas, eran sus circunstancias, lo cual eran difíciles. Ellos eran como nosotros, hermanos. Esos creyentes a quien Pedro estaba escribiendo, ellos no vieron a Jesús en persona. Ellos son discípulos de discípulos, no tuvieron esa experiencia. Pero aún así, Pedro dice que ellos amaban al Señor. Que cuando ellos escucharon el Evangelio, se aferraban de ella. Y que cuando recibían estas cartas y cuando ellos leían las escrituras del Viejo Testamento, los creían. Y por eso ellos se podían regocijar, porque aunque nunca habían visto a Jesús, sabían y creían de que Él estaba vivo y los amaban. Entonces vamos nosotros también para orar, vamos nosotros también a orar para este tipo de amor. Vamos a anhelar este tipo de amor que aunque no vemos al Señor, sabemos que Él es real, que Él está vivo y vamos a amarlos, hermanos. Y vamos a amarlo con un gozo inefable y glorioso, aún en medio de las pruebas. Si esos creyentes a quien Pedro escribía podrían amar a Dios, a Cristo de esa forma, entonces por medio del poder del Espíritu Santo nosotros también lo podemos hacer. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a hacerlo así. Ahora, vamos al último punto. El último punto en esta mañana vemos en el versículos 10 al 12. Parece que aquí Pedro como que cambia el tema un poquito, pero yo sí creo que es relacionado. Aquí vemos que los creyentes deben regocijarse en su salvación porque es más grandiosa de lo que los profetas del Antiguo Testamento o aún los ángeles se imaginaron. Que los creyentes deben regocijarse en su salvación y también podemos decir en la esperanza de su salvación, porque esa salvación es más grandiosa de lo que los profetas del Antiguo Testamento y aún los ángeles jamás se imaginaron. Voy a leer para nosotros versículos 10 al 12. Escuchen esto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro le está diciendo a estos creyentes que los profetas que escribieron el Viejo Testamento, que ellos mismos trataban de entender sobre quiénes estaban escribiendo. Acuérdate que ellos cuando escribían se estaban dejando llevar por el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo guiando a esos autores a escribir la palabra de Dios. Pero esos hombres, que eran hombres, también estaban activos en su escritura, escribían. Entonces, ellos, al escribir lo que el Espíritu Santo los llevó a escribir, también después de escribir, por lo que Pedro dice aquí, se tomaban un tiempo para estudiarlo. Lo escribieron, pero eso no quería decir que lo entendían. Entonces los estudiaban, escudriñaban sus propias escrituras y trataron de discernir
quién iba a ser el Cristo, quién iba a ser el prometido Mesías, quien Dios estaba prometiendo, y cuándo iba a llegar a salvar a su pueblo. Ellos estudiaban y trataban de entender esas cosas. Ellos nunca sabían de que iba a ser Jesús de Nazaret. Y Pedro nos dice que a ellos se revelaron que sus escrituras realmente era para el beneficio de nosotros, el beneficio de los creyentes que viven ahora bajo este nuevo pacto, los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque era para nuestro beneficio. Porque todas sus escrituras eventualmente señalan a Cristo. Todas apuntan hacia Él, a quien Pedro predica por el poder del Espíritu Santo. Todas sus escrituras señalan a Él, a quien nosotros predicamos. Cristo es quien nosotros predicamos. Toda la palabra de Dios nos lleva a Jesús. Entonces, ellos escribieron profecías, pero no siempre las entendían perfectamente. Pero nosotros tenemos mejor conocimiento y entendimiento de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos el Viejo Testamento, ahora tenemos el Nuevo Testamento también. Dios nos ha dado su palabra en su totalidad. Entonces, nosotros podemos ver cómo sus escrituras fueron llenadas y cumplidas en Cristo. Como vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Todas las promesas de Dios encuentran su sí y amén en Jesús. Nosotros sabemos eso. Ellos no lo sabían, hermanos. Ahora, les voy a ser honesto. Estos versículos 10 al 12, hay mucho aquí. Podríamos pasar mucho tiempo estudiando esto. De hecho, podrían ser su propio sermón. Pero yo estoy de acuerdo con un teólogo y profesor que escribió comentarios sobre estos versículos. Él se llama Wayne Grudem. Yo estoy de acuerdo con él cuando él diga lo siguiente. O él dice lo siguiente. Él dice que Pedro parece que incluyó estos versículos aquí porque él quería que estos creyentes entendieran, y nosotros también, que nuestra salvación es tan precioso y es tan maravilloso que ni siquiera los que escribieron el Viejo Testamento y ni siquiera los ángeles se podrían imaginar la esperanza de salvación y la herencia que nosotros vamos a recibir. Entonces, entendiendo eso nos debe a nosotros aumentar nuestra gratitud a Dios por la salvación que Él nos ha dado en Cristo. Eso nos debe llevar a nosotros a sentir un aprecio por lo que Dios ha hecho por nosotros. El Señor, si eres un cristiano, te ha bendecido con una herencia y una salvación tan maravillosa que hay ángeles que quieren poder entenderlo mejor. Que los profetas del Viejo Testamento ni siquiera entendían lo glorioso que iba a ser. Así es la salvación que nosotros tenemos. Así es la herencia que nosotros tenemos. Los ángeles anhelaban verlos. Qué cosa maravillosa, hermanos. Entonces, para concluir en esta mañana, vamos a dar gloria a Dios, porque nuestra esperanza, los que estamos en Cristo, nuestra esperanza no está mal puesta, sino que nuestra esperanza está en el poder de Dios mismo, quien levantó a Jesús de los muertos. Nuestra esperanza está en un Dios que vive, y nosotros tenemos la certeza que Dios mismo nos está guardando por medio de su propio poder. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba es el mismo poder que nos guarda a nosotros y el que guarda nuestra herencia para nosotros. Hermanos, gloria a Dios por eso. Eso nos debe llenar de un gozo y de un aprecio hacia el Señor, un amor hacia el Señor. Yo espero que lo haga para ustedes, y por la gracia de Dios vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir como un pueblo obediente, un pueblo gozoso, porque sabemos en quién está nuestra esperanza. Los amo mucho a ustedes, y espero verlos lo más pronto posible. Dios le bendiga, y de nuevo espero que la palabra del Señor sea de bendición
para ustedes. Y antes de orar y culminar de nuevo, quiero decir, si estás viendo este video, no es por una coincidencia. Si estás viendo este video y no conoces a Jesús, te quiero animar a que te arrepientes de tu pecado y que creas el Evangelio. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor de nuevo por tu palabra. Gracias Señor de nuevo por la esperanza que nos da por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Señor, gracias por tu palabra en donde encontramos estas verdades maravillosas, Señor. Usa tu palabra para seguir formándonos. Y Señor, te pedimos que uses a las pruebas para seguir formándonos, Señor. Y ayúdanos a darte gloria en medio de ellas. Pedimos esto en el nombre de Jesús.